Muy Sí, bien. señor. Bueno, muy buenas noches. Vamos entonces a dar inicio al cierre de nuestra quinta semana. Vamos entonces a trabajar hoy dos temas. El primero de los temas es revisar el concepto, fundamentalmente el de competencias y su relación con objetivos, saberes, logros. Y el segundo tema es la revisión de algunos de los videos que hayan podido elaborar sobre la fase de análisis para dar una retroalimentación, hacer una discusión, encontrar dificultades, resolver algunas de las preguntas, inquietudes que tengan respecto de esta primera fase. Bien, entonces les decía, estamos trabajando con base en esta pregunta. ¿Qué diferencias y similitudes se encuentran entre los siguientes conceptos? Competencias, objetivos, logros y saberes. Quiero entonces ahora darle la palabra a ustedes. Yo voy a dejar de estar en modo presentación aquí. Voy a abrir un poquitico esto y la idea es que yo los oigo y voy escribiendo acá, ¿sí? Ustedes me dicen, yo escribo y ahí vamos haciendo una síntesis. Entonces tienen ustedes la palabra. ¿Quién quiere contarnos? Pues yo creo que la similitud está en términos de, obviamente, cuando todos los cuatro conceptos se construyen dentro de una misma línea de coherencia, pues la similitud es que todos van a permitir que el estudiante alcance, diga, o desarrolle una serie de habilidades que se establecen, ¿no? Esa para mí es como la similitud. Y cada uno de esos elementos va a contribuir a tener la claridad de qué se quiere que logre el estudiante y a través de qué se quiere que ese estudiante lo pueda lograr. Eso sería para mí como la similitud. Bueno. Bien, aquí pues me diste bueno, obviamente voy a quitar esta tabla más bien y voy a escribir similitudes. Entonces, referencia a lo que se quiere lograr con el estudiante. Diferencias, me decías. Diferencias, ¿me repites, por favor? Sí, señor. Digamos que mientras la competencia es lo que yo ya espero que el estudiante haga, los saberes es lo que yo necesito que la persona aprenda o desarrolle para que pueda alcanzar lo que espero que haga. Entonces, allí hay una diferencia entre el saber como tal y la competencia. Ya frente, por ejemplo, entre la competencia y el objetivo ya me desglosa como cada meta que yo necesito que la persona alcance para llegar a la competencia. Los logros, digamos que la diferencia es que los logros, yo los veo es como la unidad de medida, ¿no? Yo como mido que la persona está alcanzando lo que se espera que haga. Okay. Entonces, para mí esas serían como las diferencias entre los unos y los otros. Muy bien, muchas gracias. Bien, Erika. Sí, yo. Sí, Erika, adelante. A ver. Bueno, básicamente, dentro de lo que es el concepto de competencia, yo encontré que las competencias describen qué debe aprenderse y también el nivel de desempeño. Sí. Mientras que los objetivos se definen en términos de conocimiento
Bueno, o el nivel de conocimiento que se alcanzará al final de aplicar un proceso. ¿Listo? Eso. Con respecto a los logros, tal como decía Betty, son de carácter más como la unidad de medida, pero con unas aplicaciones, es decir, eh, ya sea porque esa unidad de medida del conocimiento es aplicado a un tema grande, si es un indicador de logro, o a un tema mucho más específico, si es un logro como tal. Listo. Eso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere contarnos a qué conclusión llegó? Bueno, Buenas noches. sí, adelante, Juan. Bueno, yo diría que competencia es como la capacidad que adquiere en este caso, el estudiante. Los objetivos, yo los plantearía más como el propósito, como el proceso, no sé, el camino, podría ser. Sí. Los logros, pues es el nivel adquirido. Y los saberes son los que nos dan las competencias. Muy bien. Ok. Muchas gracias, Iván. Bueno, si quieren, si les parece, avanzamos un poquito. Entonces, a ver, ¿por qué este ejercicio y por qué las lecturas? Resulta que una de las cosas en las que nosotros a veces nos complicamos o nos enredamos en nuestras instituciones es en que muchos de estos conceptos son polisémicos, tienen muchos significados o muchas interpretaciones a veces y no los definimos, o sea, no tomamos una definición como institución. O no adoptamos una definición como institución y entonces cuando yo hablo con mi par, con mi colega y hablo de competencias, puede que yo esté entendiendo una cosa y mi colega otro. Entonces cuando vamos a hablar de diseño curricular, empezamos a patinar porque cada uno puede estar teniendo una mirada distinta. Estos conceptos, ¿sí?, que aquí nos presentan, pues ustedes logran aquí algunas aproximaciones importantes, tienen bastantes similitudes y claramente pues tuvieron la oportunidad de hacer las lecturas que yo les recomendé. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Estos conceptos no son conceptos que nacen en la educación, son conceptos que son tomados y prestados de otros campos disciplinares. El concepto de objetivo es un concepto que tiene muchos años en el mundo de la administración y que luego fue incorporado a la educación por allá hace como 100 años, cuando se habló de los objetivos de la educación. Miren que hace 100 años no se hablaba de competencias, ni se hablaba de saberes, se hablaba de objetivos. Entonces, a medida que fue evolucionando la teoría curricular, los enfoques pedagógicos, los enfoques didácticos, fuimos tomando algunos elementos y algunos conceptos del mundo de la administración. El concepto de indicador es un concepto de la administración, no es un concepto de la educación. Los que han tenido la oportunidad de estar cerca de una organización o una empresa donde se tenga planeación estratégica, en la planeación estratégica de esa empresa, de esa institución, de ese colegio, claramente aparecen los objetivos del colegio o los objetivos de la organización, los indicadores, ¿sí?, mediante los cuales yo mido o monitoreo o hago trazabilidad y rastreo de esos objetivos. Y por allá, en algún punto, si estoy dentro de una organización, oigo hablar a la gente de gestión humana
de las competencias de los colaboradores. Entonces, todos estos son conceptos que nosotros hemos importado del mundo empresarial, del mundo de la gestión y de la administración, y que para usarlos correctamente en la educación hay que definirlos, hay que precisarlos. En la gráfica que ustedes observan acá, yo presento simplemente una definición adoptada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos en el año 2001 para entender el concepto de las competencias. En la base del proceso de formación de una persona están los rasgos y las características de esa persona, y todos lo sabemos, todos tenemos rasgos y características diferentes, distintivas. Sobre esa base de rasgos y características de las personas, se trabajan experiencias de aprendizaje en la institución educativa con el propósito de desarrollar en esa persona destrezas, habilidades o conocimientos. O sea, mi trabajo como profesor en el diseño de estas experiencias de aprendizaje es hacia el logro de esto, de buscar que las personas tengan unos conocimientos, hagan algo, tengan unas destrezas. A medida entonces que yo soy capaz de diseñar experiencias de aprendizaje que me integren esas destrezas, esas habilidades y esos conocimientos, yo logro en las personas las competencias. Entonces, las competencias es la integración de ese avance que el estudiante tiene en términos de su conocimiento, sus habilidades y sus destrezas. Esta es la definición adoptada, repito, por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Y finalmente, la evaluación es la manera como yo demuestro que he alcanzado la competencia, y eso lo hago a través de algo que se llama evaluación de desempeño. Entonces, cuando concebimos las competencias de esta manera, pues estamos haciendo una adopción o una definición para entender cómo es que vamos a pensarnos el proceso de diseño curricular en términos de los significados de estos elementos. Entonces, esas experiencias de aprendizaje integradoras son las que me dan las competencias. Bien, entonces uno básicamente puede encontrarse también definiciones. Bueno, esto es muy rápido, me lo brinco, más bien esto. Si ustedes van y revisan, el Ministerio de Educación define competencias tomando al profesor Vasco, ¿sí?, como un conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades. Me devuelvo. Conocimientos, habilidades, destrezas. Miren que aquí en la definición de los Estados Unidos no está la parte de actitudes, las dejan dentro de habilidades o destrezas. ¿Sí? Cognitivas, socioafectivas, comunicativas, relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. ¿Listo? Si nosotros tomamos el documento que estaba referenciado en donde Perrenut, citando a este autor, nos dice que básicamente una competencia es la que le permite hacer frente regular, con pertinencia, eficacia a un conjunto o familias de tareas y situaciones, movilizando un conjunto de recursos cognitivos, conocimientos, información, procedimientos, métodos, técnicas y también otras competencias más específicas para enfrentar con pertinencia y eficacia una familia de situaciones. Volvemos a lo mismo, entonces, para Perrenut, la competencia es la movilización de una serie de recursos o de saberes, ¿cierto?, que la persona debe realizar para poder enfrentar una situación o una situación problema o una situación compleja. La noción de competencia entonces reenvía a situaciones en las cuales es preciso tomar decisiones y resolver problemas. Ahí entonces uno puede empezar a encontrar una diferencia entre competencia y objetivo. La competencia está asociada a actividades intelectuales complejas, es un proceso intelectual complejo que demanda de la persona o el resolver un problema o tomar una decisión. El objetivo no necesariamente demanda resolver un problema o no necesariamente demanda resolver o tomar una decisión. En suma, la competencia es saber movilizar.
En ICESI hemos adoptado esta definición que tomamos del profesor Sergio Tobón, donde nos dice que las competencias son procesos complejos que las personas emplean para actuar y resolver problemas. Entonces, miren que acota las competencias al actuar y resolver problemas complejos. Actuar y resolver problemas que pueden aportar a la construcción y transformación de la realidad, proceso que requiere que la persona integre diversos saberes. Aquí no hablamos de movilizar, sino de integrar los saberes, que en últimas es lo mismo, movilizar saberes. ¿Cuál es saber? El saber ser, que tiene que ver con la automotivación, la iniciativa, el trabajo colaborativo con otros. El saber conocer, como el observar, el explicar, el comprender y el analizar, y el saber hacer un desempeño basado en procedimientos y estrategias. Una persona competente tiene en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las necesidades de las personas y los procesos de incertidumbre. Además, obra con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad, espíritu de reto, asume las consecuencias de sus actos y busca el bienestar humano. Si ustedes observan, pues es una definición bastante compleja de lo que se entiende por competencia. Bien, eso entonces es, ¿por qué lo traía acá? Porque para nosotros es importante que adoptemos una definición similar a las que acabo de presentar para poder entender la propuesta de trabajo que estamos haciendo, donde el diseño de nuestra experiencia está basado en tener de entrada una definición acerca de cuál es la competencia que yo aspiro a lograr con mis estudiantes a partir de esa propuesta formativa que yo estoy haciendo. Es importante entonces que precisemos y encontremos la diferencia, como ya nos mostraban las compañeras que hablaron, lo hacen bastante bien aquí, en donde nos dicen, bueno, la competencia se refiere a lo que se quiere lograr con el estudiante. Podríamos complementar y decir lo que se quiere lograr en términos de niveles de pensamiento avanzados. Entonces, entre competencia y objetivo, la diferencia fundamental es el alcance que se logra con ese resultado de aprendizaje. Cuando yo estoy hablando de resolver problemas complejos, tomar decisiones, estoy hablando de una competencia. Cuando yo digo el estudiante será capaz de explicar tal cosa o de resolver la ecuación Y o de hacer cierta cosa, entonces digo el alcance o el nivel de pensamiento que estoy demandando de mi estudiante es mucho menor y seguramente eso hace parte de un objetivo que da lugar luego a una competencia más adelante. Entonces, como nos dicen acá, el objetivo me desglosa las competencias. O sea, una competencia se alcanza por la agregación de saberes que se alcanzan cuando yo tengo ese objetivo. Bien, no sé si hay preguntas hasta acá, hasta aquí, en esa revisión que hicimos. Y ahora entonces, la propuesta es que hagamos la revisión de la fase de análisis, unos 2 o 3 ejemplos a partir de los videos. Entonces voy a dejar de compartir para ver quién nos quiere presentar su video y a partir de esos videos empezamos el ejercicio reflexivo de cómo nos pareció la fase, qué encontramos, qué dificultades tuvimos, qué todavía no entendemos bien y quisiéramos mejorar. Entonces, adelante, tiene usted la palabra. Erika, bien, permítame, ya les doy permiso para que compartan. Voy a permitir compartir la pantalla y permitir que se cambien el nombre. Entonces, Erika, bien, la primera candidata. ¿Alguien más se postula para presentarnos su video? ¿Nadie más? Bueno, lo pueden ir pensando, entonces. ¿Sí? Ana María. Ana María, listo. Okay. Aunque yo no alcancé a subir el video. No, no importa. Si tú lo tienes allí, tú lo proyectas. Entonces, listo. Adelante, Erika primero y luego Ana María. Bueno, gracias. Ya puedes proyectar tu, Erika. Ya hoy que estoy aquí. A ver, ¿dónde está? Para poder. Ay, creo que no puedo. ¿Por qué no puedes? Compartirlo. Ah. No me deja. Pues yo tengo el.
Ya ver. puedes compartir pantalla. ¿Tú lo subiste a Canvas? Sí, Ay, ya va a empezar, ¿no? sí. No sé. Sí. Ok, cuando tú lo vas a compartir, tienes que decirle que comparte el audio, ¿no? Porque si no, no te deja. A ver. A ver. ¿Cómo se hará? Ah, ya. Hola, mi nombre es Erika Fonseca y les Sí. voy a presentar la fase de análisis para el diseño de un curso corto de elaboración de mermeladas y conservas de frutas. Compusocial es una institución de educación básica y secundaria para jóvenes extraedad y adultos, de matrícula contratada ubicada en la ciudad de Medellín. Los niveles académicos, por CLEI, buscan trabajar transversalmente por proyectos. Sin embargo, estos no son aplicables a la vida fuera del aula porque sus actividades se manejan como entes independientes entre sí y de los demás proyectos. Por otra parte, se ha encontrado que los estudiantes y egresados presentan problemas para ingresar al mundo laboral, algunos porque son mayores de 45 años, otros por sus dificultades en el comportamiento y adicciones. Así que se requiere diseñar estrategias que les brinden a los estudiantes mecanismos para que mejoren su calidad de vida a través de un curso, ligado al proyecto de ciencia y medio ambiente, como es la elaboración de productos para que ellos puedan comercializarlos. Dado que son las directivas quienes desean que se apliquen estas estrategias, son ellas el grupo de interés. A partir de esta información se aplicó un cuestionario tipo Likert a estudiantes de CLEI 5 y CLEI 6 como beneficiarios del curso. La información resultante se documentó y analizó con el fin de caracterizar y establecer las necesidades de formación, obteniendo este listado priorizado de 5 necesidades. Con el problema definido, se estableció una competencia de egreso. Al finalizar el curso, el estudiante aplica las bases teóricas, matemáticas, prácticas y de conservación para la elaboración de mermeladas y conservas de frutas. Los estudiantes que participarían en el curso son 100 de CLEI 5 y 150 de CLEI 6, los cuales conforman las 3 jornadas académicas del colegio. Tienen un rango de edad entre los 18 y los 50 años, donde el 45% son hombres y 55% son mujeres. Los estudiantes de Compusocial provienen de estratos 1, 2 y 3 en estado de vulnerabilidad social, y la formación máxima académica alcanzada es de 9º grado para CLEI 5 y 10º para CLEI 6. Por otra parte, los estudiantes deberían tener conocimientos básicos en Word y Excel, un manejo suficiente de Google Classroom, algunas nociones para la realización de operaciones matemáticas y por lo menos reconocer una mermelada y una conserva de frutas al verla. A partir del listado de saberes, se estableció la brecha existente para cada uno respecto de los conocimientos previos de los estudiantes potenciales, y se determinó que es posible realizar el curso propuesto para 30 horas según las estimaciones de tiempo para el cierre de las brechas, logrando alcanzar así la competencia antes propuesta. Finalmente, a partir de un inventario de recursos humanos, tecnológicos, de contenido y de espacios físicos requeridos para la realización del curso, se encontró que es posible contar con cada uno de ellos. Cabe resaltar que la guía de trabajo aún no se encuentra disponible, pero es realizable. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Erika. Lo dejas un momentico allí para abrirle el espacio de preguntas y para que nos podamos devolver a
a la diapositiva que los compañeros quieran que revisemos. Entonces, hay preguntas, hay inquietudes, hay recomendaciones a Erika sobre su trabajo. Sí, la mano, perdón, yo miro los participantes. Entonces, Sandra, adelante. Bueno, buenas noches. Sí. Erika, ¿tú podrías mostrar un momentico donde tienes la relación de saberes y tiempos? Gracias. Bueno, digamos que del vistazo así general me llamó la atención, pues primero que hay una información muy precisa de lo que se va a abordar con los estudiantes, pero quizás el conflicto que tuve en mi propio trabajo, pero que puedo observar aquí también, es la relación entre qué tan grande estoy viendo la brecha versus el tiempo que le voy a dedicar a ello. Entonces, pues yo no sé hasta qué punto también eso como que se debe tener en cuenta, por ejemplo, en donde dice listar principales técnicas de análisis de calidad para mermeladas y conservas de frutas. Dice que hay una brecha muy grande, pero el tiempo para cerrarla es 2 horas. Entonces, pienso yo que si fuera así de grande la brecha, pues que va a demandar más tiempo porque no es solamente dar la información, sino buscar también las estrategias para que se apropien de ello, por un lado. Y por el otro, a veces es difícil como diferenciar entre cuáles son los saberes que corresponden a conocer y cuáles son los saberes que corresponden al hacer. No sé, también a veces por los términos que podamos utilizar, porque por ejemplo el primero dice identificar los conceptos de mermelada y conserva de frutas, entonces bien, está como enfocado en conceptos. Describir el proceso de elaboración, por ejemplo, ahí me da como la sensación que pareciera ser algo más del hacer, no sé hasta qué punto pues lo estoy entendiendo bien o no, y poder, o poder nosotros más bien detallar cómo sería ese proceso, o cuando se habla de técnicas, si tienen nombre esas técnicas, como para que fuera un poquito más preciso, o no sé si eso no se coloca allí, sino que iría en otra parte. Creo que son como las dos observaciones que podría dar ahorita. Bien. ¿Quieres contestar, Erika, o quieres que yo diga algo al respecto? Pues básicamente en relación a si bien las brechas, o por lo menos así lo pensé yo, ¿no? Teniendo en cuenta pues esos conocimientos previos, se supone que en teoría se hizo una encuesta para saber qué tanto ellos conocían sobre el proceso, eh, cuáles eran las características, etcétera. Establecí que tenían un completo desconocimiento de ello. Basado como en experiencias anteriores, pues yo en algún momento vi este curso hace muchísimos años, o un curso similar. Básicamente estos procesos son simples, es decir, el proceso de elaboración es fácil, por decirlo de alguna manera, y por tanto, si bien las brechas son muy grandes, no es difícil poner en práctica o alcanzar estos saberes en cortos tiempos, por decirlo así. Como lo decía la compañera, teniendo en cuenta o seleccionando de manera adecuada las estrategias para ese aprendizaje. Sí. Muy bien. Sí, realmente aquí, recuerden que esto es una aproximación, una estimación, porque uno sí quiere saber un poco si va a ser capaz o no de cerrar la brecha. Y como lo plantea o pregunta, de alguna manera, ¿quién? Sandra, como nos pregunta ahora Sandra, uno sí podría tener una asociación entre la magnitud de la brecha y el tiempo para que fueran más o menos coherentes, porque uno encuentra aquí que la brecha es grande, pero es 4 horas, y cuando la brecha es muy grande es 2 horas. Entonces uno podría decir, bueno, entendamos la brecha en términos de lo que me va a demandar, o sea,
calculemos la brecha más en términos, la magnitud de la brecha en términos de no tanto lo que sabe, sino la dificultad para aprender lo que no sabe. Entonces uno puede decir, bueno, sí, es una brecha pequeña porque yo la puedo cerrar en 2 horas, o es mediana en 3, o es grande en 4, no sé. Pero igual, no importa, esto es subjetivo y el análisis que tú haces lo haces más aquí, la magnitud de la brecha en términos de la brecha de saber. Luego estimas el tiempo y dice, bueno, aunque la brecha de saber es muy grande, el tiempo que yo requiero para que ellos aprendan eso es lo que estás estimando y está bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, sí, uno podría hacer que coincidieran con una escala muy similar, alto, grande, mediano y más o menos el mismo tiempo para cada una de las escalas. Ahora, respecto de la pregunta que hace Sandra con conocer, hacer y ser, o básicamente conocer y hacer. Entonces, conocer da cuenta de esos saberes teóricos conceptuales que yo debo tener, ¿de acuerdo? Si está haciendo referencia al conocer, miren que yo podría quitarle, tachar los verbos. Y yo podría decir, ¿qué es lo que él debe conocer? Conocer los conceptos de mermelada, conocer el proceso de elaboración de mermeladas, conocer las técnicas de envasado y conocer las principales técnicas de análisis de calidad. Y ahí no me estoy comprometiendo hasta dónde debe llegar con el conocer. Porque cuando yo le pongo un verbo aquí, ya yo estoy hablando más de un objetivo. Mi objetivo con respecto a este conocer es que él identifique. Con respecto a este conocer es que describa. Bueno, eso lo haré en una siguiente etapa donde vamos a poner qué es lo que yo quiero con respecto al conocer. Entonces recuerden, el conocer da cuenta de elementos teóricos, o sea, de principios, conceptos, teorías, modelos, esquemas, ¿sí? Y como su nombre lo dice, es conocer, no ser capaz todavía de hacer nada con él, ¿sí? Yo conozco tal cosa, yo describo tal cosa, yo explico tal cosa, ¿sí? Yo enuncio tal cosa, yo comparo tal cosa, pero todavía no soy capaz de hacer. Entonces, en ese sentido, el hacer da cuenta de qué? El hacer da cuenta de técnicas, métodos y procedimientos. Entonces, ¿qué debe hacer? Hacer, y entonces yo podría quitarle aquí realizar un análisis, incluso podría analizar o realizar, bueno, puedes dejarle el verbo, pero ¿qué debe ser capaz de hacer? Hacer un análisis comparativo teórico entre mermeladas y conserva y frutas. Ahí entonces uno haría una pregunta. Si ese análisis comparativo es un hacer o es un conocer. Pues en este caso sería un hacer porque es en función de unas características medibles. Muy Tendría bien. que hacer el estudiante comparando una mermelada con la otra para poder hacer ese análisis comparativo. Ok, entonces entendamos lo siguiente porque aquí siempre hay una duda. Cuando a mí me dicen que tengo que hacer un análisis y me dan un esquema, un método, una técnica de análisis, entonces es un hacer, porque yo tengo que aplicar la técnica de análisis. Cuando a mí me dicen como estudiante, porque a veces uno le pone a los estudiantes y le dice, haga el análisis de este texto, entonces uno dice, ¿eso es un hacer o un conocer? Porque el estudiante va a desbaratar el texto. Ahora, si yo le doy una serie de métricas de cómo se hace el análisis textual, entonces es un hacer, porque él tiene que aplicar un método, un modelo, una técnica. Entonces recuerden, el hacer tiene que estar relacionado con técnicas, con métodos, ¿sí? Con modelos. Si yo no soy capaz de decir, no, él va a usar una técnica, entonces, por ejemplo, producir una mermelada o hacer mermelada, ¿cierto? Para hacer la mermelada tiene que usar alguna técnica, porque es que ahí sí tiene que seguir una receta. Y seguir una receta es un hacer, ¿cierto? Tiene que seguir un procedimiento. Entonces, aquí van los procedimientos. Entonces, cuando yo tengo que seguir un procedimiento, eso es un hacer. Entonces, producir es un procedimiento
Producir una mermelada es un procedimiento. Ahora, determinar las condiciones para la conservación de mermeladas, conservas y frutas. Esto es, determinar es una decisión o es algo que él tiene que saber hacer. Entonces, ahí lo que toca mirar es cuáles son las técnicas para las condiciones de conservación. Entonces, es un hacer. ¿Listo? ¿Es clara la diferencia entre el conocer y el hacer? Sí. Sí, Muy bien. profe, Sí. allí en la utilización del verbo, de pronto no es decir realiza, sino realiza, produce, Bueno, determina, como quieran, examina. como quieran. O sea, ese manejo de los verbos en este curso nosotros lo vamos a dejar libre. O sea, cuando hablamos de la tecnología educativa de la década de los 80, hubo unas normas gramaticales muy estrictas, que el verbo era en infinitivo y que el indicador de logro era no sé cómo, en qué, no, nada. O sea, no nos vamos a complicar. Lo importante es usar un verbo que dé cuenta. Si lo quieren poner en infinitivo o en la primera persona o en la tercera persona, no importa, lo ponen, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a hacer esa diferenciación de que, no, es que le quedó mal porque el verbo está mal escrito. No, no, no. Vamos a analizar críticamente esto y vamos a decir, oiga, si es necesario que él aprenda sobre condiciones de conservación para lograr la competencia del curso. O sea, aquí lo que vamos a juzgar es los saberes que se requieren, no si lo escribí bien. O sea, yo no me voy a detener mucho en decirle, oiga, el verbo le quedó mal puesto porque tenía que ir en infinitivo. Eso es algo que si ustedes lo quieren en su institución y se los exigen en su institución de esa manera, pues listo, sigan los lineamientos de su institución. Pero aquí no se preocupen por la conjugación de los verbos. Sí, Donny tiene la mano levantada. ¿Quieres preguntarnos algo? Sí, profe, tengo una pregunta, pero no precisamente el ejemplo, sino a nivel general. Sí. Es que se me ha dificultado limitar un saber o disminuir la brecha de ese saber a un tiempo determinado, sobre todo en esos saberes del ser. Por lo Bueno. menos, Ay, Sí. sí. porque, Yo también. Ahora vamos a mirar estos del ser. Vamos a mirar estos del ser. ¿Sí? y lo digo porque, bueno, por lo menos acá, respeta las opiniones. Yo sé que voy a disminuir la brecha a través de mi trabajo, pero es que el ser lo, lo potencio durante todo el tiempo, De acuerdo. porque el respetar opiniones Sí. Pues es no de lo voy todo a el limitar curso. Sí. exacto. Sí. Entonces, De acuerdo. Yo, entonces me sentí limitado ahí. Vale. yo al Vamos. principio Sí. tampoco sabía cómo ponerlos. Hice una estimación, digamos que muy, muy básica, porque al principio no tenía ningún tiempo ahí estimado. Ok. Bien, vamos a llegar a un acuerdo aquí en este momento para que esto lo podamos manejar. La parte del ser es la parte más compleja cuando uno trabaja el diseño curricular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir un solo saber ser, uno solo, porque ya solo lograr uno es dificilísimo. Si yo pongo muchos, pues es casi seguro que no va a trabajar ninguno a lo largo del curso. Como nos dice la compañera acá en el chat, ¿quién fue que me escribió? El saber ser es transversal. Claro, sí, es cierto, el saber ser se va trabajando es transversalmente. Lo segundo, el saber ser, los saberes que yo voy a escribir aquí dan cuenta de los saberes que él va a apropiarse, de los que él va a apropiarse para que luego sea competente. Ojo. Y entonces yo me preguntaría si respetar de las opiniones y observaciones de los compañeros es un saber que él tiene que apropiarse para ser competente en la elaboración. elaboración de mermeladas. Y yo digo, no, eso es una No. norma de cultura, eso es para ser un buen ciudadano, una buena persona, pero no es un saber de la competencia que yo tengo que trabajar específicamente para la competencia. Como nos decía Donny ahora, sí, a través de lo que hacemos, de ese currículo oculto que ya decíamos, yo puedo ir logrando que ellos sean cada vez más personitas, que sean más respetuosos de sus compañeros, pero ese no es un saber ser de esta competencia. Entonces, por ejemplo, este es muy valioso, pero no es un saber ser de esta competencia. ¿De acuerdo? ¿Es claro para todos? Ahora, demostrar interés en las sesiones, pues Lo mismo. tampoco. Lo mismo, porque yo lo que digo es,
¿cuál es el saber ser que él necesita para poder ser idóneo, competente en eso que yo estoy diciendo que es hacer mermelada? Entonces, este tampoco es. Pero ahora, aplicar normas y disposiciones de seguridad dentro del área de elaboración de productos. ¿Ese sí lo tendrá que tener o no? Sí, Sí. por Ese seguridad. sí. Total. Claro, porque cuando él salga y él de manera autónoma en su casa o en su pequeño negocio que monte va a hacer mermeladas, él tiene que tener mucho cuidado con esto de las normas y disposiciones de seguridad, porque eso sí es parte de la competencia de saber hacer mermelada. Entonces, este sí es con el que deberíamos quedarnos. Este es uno con el que Ok. deberíamos quedarnos. ¿Sí es claro para todos? Este sí. Sí, Ahora, asumir con responsabilidad las sesiones, no, pues eso es parte lo de las mismo. normas. Entonces, miren que cuando uno arranca el curso, uno puede poner unas normas para empezar a trabajar eso del currículo oculto. Vamos a respetar las opiniones de todos. Yo aquí Ujú. puse una norma y es que cuando alguien hable, prenda la cámara, ¿sí? Vamos entonces a asumir con responsabilidad la entrega de los trabajos para poder aprender. En fin, yo puedo poner unas normas y esas normas contribuyen a una cantidad de saber ser que las personas tienen que ir desarrollando a lo largo del curso y son transversales. Pero busquen uno que sí esté relacionado directamente con la competencia. Con uno que pongan ya está bien para que lo podamos trabajar, ¿de acuerdo? Y cerrar esa brecha es la brecha más difícil de cerrar. ¿Por qué? Sobre todo cuando en el caso de Erika, que está trabajando con personas mayores, a veces cerrar brechas en el saber ser con personas mayores es muy difícil, ¿no? Ujú. Es más fácil hacerlo con los niños. Con pequeños. Incluso con los más pequeñitos es más fácil y a medida que va creciendo se va volviendo más complejo cerrar la brecha en el saber ser. ¿Listo? ¿Claro para todos el ejemplo de Erika? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Erika. Entonces ahora Con le gusto. damos le damos la palabra a Ana María que quería presentarnos. Entonces, si dejas de compartir, ya Ana María lo Listo. puede tomar. Ok, buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces voy a presentar a compartir. Dame un segundo. Ay. Compartir pantalla. Sí. Y como vas a compartir, tienes que decirle, ok, listo. Ah, bueno, lo que pasa es que como no alcancé a subir el video, lo voy a hablar, lo voy a decir rápido. Bueno, listo. Rápido, pues para. Me toman el tiempo. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces mi experiencia se llama Aprendiz Empoderado. Pues obviamente utilizamos el modelo ADIP, pues es la fase de análisis. Como actualmente no me encuentro laborando, digamos que yo diseñé una experiencia en un ambiente de aprendizaje no formal para jóvenes y adultos. Entonces digamos que va a tener un rango de edad amplio que se busca que ellos sean autónomos, responsables de su propio aprendizaje, que quieran ser agentes activos y que desean prepararse mejor para la vida académica y laboral. Entonces, digamos que ese era como el ambiente y el grupo de interés. Para entender un poco, pues hice una encuesta, digamos que entre las personas que conozco, que va como entre los 18 y 75 años, donde participan amigos, familiares, que yo quería entender cuál es la percepción que ellos tienen sobre su propio aprendizaje, cómo ven cuál es su autonomía y responsabilidad, qué vocación tienen para aprender y transmitir a otros y qué herramientas utilizan para su aprendizaje. Entonces aquí les voy a mostrar brevemente la encuesta, creo que aquí ya la tenía. Bueno, aquí era pues entender el rango de edad, cómo perciben el aprendizaje, aquí habían unas declaraciones y bueno, y qué herramientas utilizan. Aquí ya, bueno, les voy a mostrar los resultados, que es como lo importante. Ok, ahí no estás compartiendo nada, ¿no? Estoy compartiendo. No, Se ve gris todo. Ay, ¿qué hago? no, tienes que dar de compartir y compartir si te fuiste a una página web o algo, al formulario, tienes que volver a compartir el formulario porque ahí se quedó en, ¿sí? O compartir el Compartir el escritorio. escritorio, como quieras. Entonces coloco dejo de compartir. Sí, y vuelves a compartir ya la pantalla. De esto, ok, ahora sí me avisan si ven. Ahí sí.
Bueno, listo. Entonces hice una encuesta para entender un poquito estas personas. Entonces, pues, ¿cuál era el rango de edad? Pues el rango es como entre los 18 y mayores de 60 años. Pues hay amigos, familiares. Vemos que la mayor incidencia es entre los 36 y 46 años. ¿Cómo perciben el aprendizaje? Aquí les voy a leer rápidamente algunas respuestas, pues por el tiempo. Dicen que es una aventura, que lo más importante es como aprender, porque el aprendizaje es como para la vida. Dicen que uno aprende desde cualquier parte, digamos desde una conversación, que es esencial porque pues todo va evolucionando y uno siempre pues es muy útil aprender algo nuevo. Y bueno, que esencialmente pues que el aprendizaje es muy, muy importante. Luego aquí vamos a ver algunas como declaraciones que quería, esto me permitía como entender como la autonomía y la responsabilidad. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí la mayoría de las personas pues les gusta estudiar, siempre les motiva a aprender algo nuevo. Digamos que aquí se puede ver que de como un 30% por lo general no sabe cómo definir sus metas de aprendizaje ni cómo alcanzarlas. Digamos que la mayoría de las personas no tienen esto como en su vida. Bueno, aquí vemos otras cosas. También quería preguntarles sobre si ellos conocían qué eran los entornos personales de aprendizaje para entender un poquito si ellos tenían como este concepto, esta conceptualización y bueno, la mayoría no sabe. Entonces digamos que esto también me va a permitir enfocar un poquito la experiencia de aprendizaje. Finalmente le pregunté pues a ellos qué herramientas utilizan. Como ustedes van a ver, generalmente son herramientas muy tradicionales, YouTube, plataformas en línea, internet, libros. Entonces digamos que están como muy encapsulados como en lo tradicional. ¿Listo? Entonces eso como me permitió entender un poco. Pues sigamos con la presentación. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron como las conclusiones? Pues las conclusiones es que sin importar la edad, el aprendizaje siempre va a ser parte de nuestra vida. Las personas perciben el aprendizaje como algo que les va a permitir actualizarse y desarrollarse en lo personal, académico y profesional. Dice que el 80% tiene mayor disposición para aprender por su cuenta, el 24% no tiene claridad sobre cómo definir sus metas de aprendizaje y cómo cumplir sus objetivos. El 15% siente que todavía como que no tiene esa capacidad para influenciar o enfrentar nuevos retos. El 70% pues no tiene conocimiento sobre los entornos personales de aprendizaje. El 38% no toman iniciativas para definir metas de aprendizaje dentro de su grupo, ya sea trabajo, laboral o académico. Y la mayoría de los encuestados pues utilizan herramientas y recursos tradicionales. Entonces digamos que la idea es un poquito explorar este tema. Bueno, a partir de ahí, digamos que se definieron unas necesidades, que era poder elevar la autonomía y responsabilidad para la toma de decisiones en el aprendizaje, fortalecer la forma para establecer metas de aprendizaje según el entorno, aprender más pues, sobre los entornos de aprendizaje y explorar pues, otras herramientas. Ya para definir el perfil de egreso, quedamos en que los estudiantes estarán en capacidad de definir de forma autónoma y responsable sus metas de aprendizaje relacionadas con su entorno académico profesional. Finalmente, bueno, la caracterización de los estudiantes. Aquí realmente como es un aprendizaje muy autónomo, es muy importante que, pues, que ellos quieran realmente aprender, digamos que tengan disponibilidad tanto de tiempo, que quieran trabajar en equipo y pues que tenga habilidades básicas de, pues, de lectura, escritura y manejo de WhatsApp, porque la idea es que el curso pues, se realice por WhatsApp. Finalmente, bueno, la brecha académica. Aquí tenemos los diferentes saberes, conocer, hacer, ser. Digamos que yo para poder medir la brecha, yo decía, bueno, ¿en cuánto tiempo yo voy a saber que realmente el estudiante está siendo un aprendiz empoderado? Porque creo que esta es una de las competencias, pues leyendo el estándar-ISTE es como una de las competencias más complejas para ver que el estudiante lo puede lograr. Entonces, digamos que ahí yo me puedo enfocar en si realmente el estudiante está conociendo como otras herramientas para aprovechar su aprendizaje, si está reconociendo cuáles son los entornos o conocer cuáles son los entornos personales de aprendizaje y cómo aplicarlos en su contexto. Poder hacer, pues, estar en capacidad de tomar decisiones sobre su aprendizaje, como tener esa capacidad y que pueda tomar, pues, decisiones sin miedo ni prejuicios.
Y para el ser, digamos que se busca que ellos sean autónomos y que sean responsables, pues digamos que está la brecha más grande porque es algo que uno realmente va a ver es en el transcurso del curso, y esto uno se da cuenta a medida que va pasando el tiempo, qué tan responsables son con lo que hacen, con las entregas, con las actividades. Entonces algo que uno va a poder ir viendo si realmente se cierra la brecha. Bueno, y ya y ahora sí para terminar, finalmente el análisis de recursos. Pues está el recurso humano, que pues contamos con ese recurso, los recursos tecnológicos, espacio físicos, digamos que por ese lado no hay problema. Donde yo veo como mayor dificultades en el de contenido, porque pues digamos que es un curso nuevo por desarrollar, entonces a pesar de que hay bastante información al tema y actividades que se pueden realizar, pues sí toca hacer como una investigación para poder diseñar la experiencia. Entonces eso es todo. Gracias. Bien, gracias Ana María. Entonces déjalo un momentico allí por si hay alguna pregunta de los compañeros. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Te vuelves un momentico al análisis de brecha para que lo miremos allí. Okay. Bueno, entonces acá recuerda, la primera recomendación deja un solo saber ser, ¿sí? Uno solo. Porque todos son bastante complicados de lograr en un curso, ¿sí? En el saber conocer, uno puede quitar, para que esto no quede redundante, el estudiante pueda conocernos, simplemente puedes enunciar herramientas que tiene o herramientas para aprovechar su propio aprendizaje, contextos sobre entornos personales de aprendizaje y ya, o sea, queda mucho más, ¿sí? Preciso, ¿sí? Ahora, ¿qué debe ser capaz de hacer? Tomar decisiones sobre su aprendizaje, participar activamente dentro de su grupo. Okay. Listo. Luego, pues, miraremos más en detalle. Y aquí podrías dejar un solo saber ser. ¿Listo? ¿Es claro? Claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana María. Si quieres, dejas de compartir. Bueno, gracias. De pronto yo tengo una pregunta en cuanto a esos tiempos estimados, porque Sí. veo 24 horas, 24 y 32. Eso le va a dar un curso muy largo, pero bueno. Entonces, claro, no, pero yo también pensaba, bueno, ¿será que cuando dice 32 ese es el máximo y las otras dos están inmersas? ¿Están traslapados? ¿Están traslapadas? Sí, entonces, ok, aquí claramente uno tiene que poner es que la suma de esto le den 32 o 40. Entonces uno dice, bueno, 32 es transversal porque este sí puede ser transversal, ¿cierto? Es a lo largo del curso. Pero realmente no va a tomar 32 horas. ¿Y esto cuánto tiempo le toma a este y cuánto tiempo le toma a este, no? Ok, sí, lo hice como transversal, ambas. Sí. En la primera semana yo empiezo, no sé, a hablar sobre entornos personales de aprendizaje, que es medio que va a durar, puede durar 1 o 2 semanas, que es más o menos el tiempo que se estimó. Ok, vale. Pero seguiría la recomendación. Bien. Okay. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces hemos visto dos propuestas, hemos hecho algunas recomendaciones, ustedes vieron cómo las dos personas que nos compartieron, tanto Erika como Ana María, hicieron y abordaron el ejercicio. Normalmente en estos ejercicios uno siempre que está escribiendo o haciendo, uno empieza a tener dudas de si lo estoy haciendo bien, si esto me está quedando bien. Ustedes tuvieron la oportunidad de recibir la retroalimentación de los pares. No obstante, pues uno a veces recibe la retroalimentación, no está muy de acuerdo con la retroalimentación que le hace un par, dice no me entendió, yo lo que quería hacer era otra cosa. Y como parte del proceso de aprendizaje desde una perspectiva más constructivista, lo que normalmente hacemos en este tipo de ejercicios a lo largo del curso es venimos aquí, hacemos la entrega, oímos, vemos 2, 3 compañeros, vemos la retroalimentación, la discusión, el intercambio de ideas y normalmente lo que yo hago es a partir de esta propuesta que nos hacen 2 compañeros o 3 compañeros, yo les doy un espacio de reflexión.
O sea, aquí los invito a cada uno de ustedes a que haga una reflexión crítica de su trabajo, ¿sí? Y que una vez hagan esa reflexión crítica de su trabajo, tomen la decisión de hacer algún ajuste o una modificación para hacer nuevamente la entrega de este trabajo. Eso significa que yo hoy abro nuevamente la plataforma y tienen plazo hasta mañana a medianoche para hacer algún ajuste, si ustedes consideran que deben hacer algún ajuste en su trabajo a partir de lo que vieron o de lo que hoy comprendieron y no habían comprendido. Eso lo que significa es que uno aprende cuando reflexiona y cuando uno ya empieza a ser consciente de las cosas que puede mejorar o de las que no hizo bien. O sea, ahí en ese momento aprende mucho más. Entonces, desde esa perspectiva, siempre vamos a trabajar estas entregas así. Entregamos el día jueves para que hagamos la revisión, pero teniendo claro que ahí hay una invitación a repensarse nuevamente el ejercicio y tienen normalmente 24 horas más para hacer ajustes si lo consideran pertinente. Si no tienen que hacer ningún ajuste, pues no tienen que subir nada más. Simplemente ya no hacen nada, la plataforma se abre y ya su trabajo está allí. Yo empezaré a revisar este trabajo de darle retroalimentación ya individual a cada uno a partir del sábado temprano, porque, permítanme comparto, ahora entonces vamos a entrar a la siguiente fase, la fase de diseño, en el marco de referencia de, del modelo ADI o el marco de referencia ADI. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sexta semana. En esta semana lo que nos interesa es definir la mesoestructura del programa. Entonces, si yo necesito definir la mesoestructura del programa, pues necesito haber hecho una fase de análisis bien hecha, porque si no, no puedo hacer la mesoestructura del programa. Por eso, yo tengo que darle retroalimentación relativamente rápido. Intentaré hacerlo entre sábado y domingo para que todos puedan tener oportunamente el trabajo y puedan seguir avanzando. Vamos ahora a ser capaz de asociar objetivos de aprendizaje y saberes a cada elemento de la mesoestructura. Vamos a definir el enfoque pedagógico didáctico que vamos a aplicar en cada una de las unidades que conforman mi mesoestructura y vamos a revisar de manera crítica esa propuesta de diseño de la mesoestructura. Entonces miren que siempre cada unidad tiene este ejercicio de revisión de manera crítica. Es esa invitación a que ustedes se sienten y digan, sí, aquí pude haberlo escrito mejor, aquí debo ser más preciso, aquí puedo mejorar. Para esta semana, entonces, para esta fase que tiene 2 semanas, realmente son 2 semanas, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar los lineamientos de la fase de diseño del marco de referencia. Entonces, hay un documento donde le explica qué es lo que se hace en la fase de diseño. Y vamos a estudiar las teorías del aprendizaje desde la perspectiva del diseño curricular. Ustedes ya tuvieron cursos de teorías de aprendizaje, ustedes ya seguramente abordaron y pueden distinguir muy claramente los principios, los conceptos, los lineamientos de teorías como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, pero es importante que los revisemos y nos pongamos de acuerdo sobre algunos lineamientos que traen estos enfoques para que podamos nosotros hacer nuestra fase de diseño, sobre todo cuando hacemos la propuesta de esta unidad o este módulo lo voy a trabajar desde esta perspectiva pedagógico-didáctica. Vamos entonces a elaborar un cuadro comparativo de esas teorías y ese cuadro comparativo ustedes lo van a trabajar colaborativamente. Entonces ustedes se van a reunir colaborativamente, van a revisar, primero cada uno va a hacer el cuadro comparativo y luego colaborativamente en los grupos que están conformados, ustedes se van a reunir, van a revisar el cuadro, van a hacer un cuadro síntesis y ese cuadro síntesis lo van a tener y presentar a través de Canvas como tarea grupal 6. Este cuadro lo revisaremos dentro de 8 días, entonces tendremos nuestra reunión sincrónica dentro de 8 días para que volvamos a hablar de las teorías conductistas, cognitivistas, constructivistas, pero desde la perspectiva de diseño curricular. Eso, cómo nos impacta el diseño curricular. Paralelo a eso, ustedes van a trabajar en aplicar los pasos de la fase de diseño a su propuesta formativa, y esto ya es individual.
Entonces van a definir los saberes asociados a la competencia. Miren que ya hoy, para la entrega de análisis, empezaron a definir los saberes. Bueno, ya en este ejercicio, de manera más formal, se les piden que identifiquen los saberes ya más detallados. Van a definir entonces a partir de los saberes objetivos. Como bien nos decían al comienzo en la discusión que estábamos teniendo conceptual sobre competencias y objetivos, pues aquí ya nos aparecen los objetivos de aprendizaje que van a dar cuenta de la competencia. Van a definir la estructura del programa de formación a partir de esos objetivos, van a definir el enfoque pedagógico didáctico para cada elemento de la estructura y van a definir, bueno, los mecanismos y criterios de evaluación no lo vamos a hacer aquí en esta fase, aunque alguno, hay la recomendación de hacerlo aquí, pero eso lo vamos a dejar para la fase de desarrollo. Bien, esto entonces ustedes lo van a entregar como tarea individual y vamos entonces a realizar un ejercicio nuevamente de revisión entre pares, porque esta es la entrega preliminar de la fase de diseño. Es decir, que la entrega definitiva de la fase de diseño es dentro de 15 días. Entonces, igual, nuevamente a través de la plataforma, vamos a asignar los pares, lo hace automáticamente la plataforma, asigna los pares de manera aleatoria. Y ustedes entonces van a dar retroalimentación a su compañero o a sus compañeros, porque a cada uno le toca revisar 2 trabajos para que ese trabajo pueda ser ajustado de cara a la entrega que tendremos ya definitiva dentro de 15 días. ¿Qué es la fase de diseño? La fase de diseño fundamentalmente son estos 4 pasos. Definir objetivos de aprendizaje a partir de los saberes. Entonces ya tenemos los saberes, lo que hacemos en este momento es precisar un poco más los saberes, proponer la estructura académica que normalmente se hace a partir de los objetivos y de los saberes, definir la propuesta pedagógica para la realización de cada elemento de la estructura y en algunos casos se definen los mecanismos y criterios de valoración. Bien, miremos lo siguiente. El ejercicio que uno hace es este. Yo parto de la competencia y me dicen a mí, por eso la definición hoy, la competencia es una movilización de saberes. Entonces yo digo, para ser competente la persona tiene que conocer estas cosas, tiene que hacer esto y tiene que ser esto. Una vez que yo tengo los saberes, esos saberes, a partir de esos saberes formulo unos objetivos de aprendizaje. Es decir, los saberes son lo que yo apropio y finalmente esa apropiación de esos saberes yo la enuncio en términos de unos objetivos de aprendizaje. Entonces, lo que yo debo revisar es que estos objetivos que yo escriba deben incluirme todos los saberes que están acá y ser coherentes. O sea, si yo enuncio un saber, pues tiene que haber un objetivo asociado a ese saber. Si yo encuentro que hay un objetivo que no tiene saberes asociados, digo, ¿y eso cómo se logra si no tiene saberes asociados? O si yo digo que hay un saber hacer, pero no hay un objetivo asociado, digo, ¿y entonces para qué se va a trabajar ese saber si no tiene un objetivo asociado? Y luego me pregunto si estos objetivos que yo enuncié son suficientes y necesarios para lograr la competencia. Entonces, miren que este es un ejercicio de alineación sistémica entre estos elementos. No basta con escribirlos y enunciarlos. Para ello, en la plataforma ustedes se van a encontrar una plantilla en Excel donde ustedes van a escribir lo siguiente. Ustedes van a escribir la competencia, van a transcribir la competencia que ya enunciaron, van a escribir los saberes, saber conocer la teoría o los principios de la mermelada, saber conocer las cualidades, no sé qué, las frutas, bueno, lo que sea. Saber hacer, producir mermeladas, controlar la calidad de no sé qué y saber ser cuidadoso y cumplir las normas de bioseguridad. Listo. Entonces yo ya tengo aquí todos mis saberes. A partir de los saberes enuncio los objetivos. Entonces me van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si son muchos objetivos ya hay algún problema. Normalmente no deben ser muchos objetivos. Hay un truco o una recomendación. La forma más fácil de escribir los objetivos es a partir del saber hacer, porque el saber hacer controla fundamentalmente lo que la persona va a hacer y los objetivos normalmente describen lo que uno va a hacer. Entonces, parte de los saber hacer los escribe acá. Y aquí vamos a escribir los saberes asociados con cada objetivo, pero aquí no voy a escribir un texto. Miren que esto tiene unos códigos. Saber conocer 1, saber conocer 2, saber conocer 3.
O sea, SC1, SC2, SC3, SH1, SH2, SH3 y SC1. Entonces aquí yo lo que digo es, para el primer objetivo, el estudiante estará en capacidad de describir los principios de la no sé qué y la no sé qué y la no sé qué. Digo, ah, bueno, eso es el saber conocer 1 y el saber conocer 2 y el saber ser 1. Entonces escribo SC1 aquí, SC2 aquí y SS1 aquí. ¿Listo? No es que tenga que escribir los textos, sino solo los códigos. ¿Para qué tenemos esta matricita que está acá? Me devuelvo para esto, para ver si yo incluí todos los saberes con todos los objetivos que están acá, es decir, para mirar la coherencia. Una vez que yo escriba los objetivos, me pregunto, ¿el objetivo 1 más el objetivo 2 más el objetivo 3 más el objetivo 4 dan cuenta de la competencia? O puede pasar que cuando yo escribí un objetivo acá, este objetivo es más fuerte que la competencia, es decir, sobrepasa a la competencia. Entonces, o me toca invertir o ese objetivo realmente es la competencia y lo que estaba como competencia es un objetivo. Entonces, mucho cuidado que aquí tienen que hacer este ejercicio todo el tiempo. Dar vueltas aquí. ¿Listo? Una vez que yo tengo esto, entonces ahora sí digo lo siguiente. Muy bien, ya hice la definición de la competencia, los saberes y los objetivos y me aseguré que están bien alineados, que están bien definidos. Entonces ahora voy a definir las unidades, módulos, objetivos. Vuelvo y hago una recomendación. Las unidades normalmente se formulan a partir de los objetivos. ¿Por qué? Porque miren que él me va a decir unidad 1, entonces yo voy a ponerle aquí un nombre. Módulo 1, principios para la elaboración de mermeladas. Y entonces aquí yo voy a escribir los objetivos de aprendizaje. Miren que acá los objetivos de aprendizaje también tienen un código, o 1, o 2, o 3. Entonces aquí, ¿qué voy a escribir? Aquí voy a escribir o 1. Si la unidad 1 va a trabajar el objetivo 1. O es posible que la unidad 1 trabaje el objetivo 1 y el objetivo 2. Entonces escribo O1 y O2. Y luego tengo la unidad 2, producción de mermelada. Ah, listo. Aquí voy a escribir, ese es el objetivo 3. Y aquí cuando me está preguntando de los saberes asociados son estos códigos. Entonces aquí vuelvo y escribo el saber conocer 1, el saber conocer, o sea, SC1, SC2, SH1, SH2. ¿Está claro? Finalmente escribo el enfoque pedagógico didáctico. Digo, bueno, yo voy a trabajar esto desde una perspectiva constructivista basado en una didáctica de aprendizaje por problemas o aprendizaje por proyectos o aprendizaje no sé qué, porque es que esta es la forma más fácil como yo me puedo aproximar a que los estudiantes logren tal cosa. O sea, tengo que decidir cuál va a ser mi enfoque pedagógico didáctico y las razones de por qué con ese enfoque pedagógico didáctico voy a trabajar esta unidad. Esto entonces es lo que se llama hacer el desarrollo mesocurricular de mi propuesta. Miren que hasta ahora aquí no he entrado en temas ni en recursos ni nada. Solo estoy poniendo el esqueleto de lo que va a ser mi curso. Bien, y eso es el trabajo que vamos a hacer en estas próximas 2 semanas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿O todas? Todos son dudas. No, cuando empecemos a hacer el trabajo, yo creo que ahí empiezan en las dudas. Bueno, no, de todas maneras hay una guía que más o menos les orienta, pero yo hoy traté de darle algunas pistas de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Pero igual, recuerden, vamos a escribir una propuesta que se entrega entre 8 días, vamos a recibir retroalimentación de los pares y luego vamos a tener también una sesión aquí sincrónica y a partir de esa sesión sincrónica también vamos a poder hacer ajustes y revisiones, ¿de acuerdo? Profesor, igual entiendo entonces que también es posible que cuando ya estemos en esta etapa de diseño, haya cosas que hayamos hecho en este trabajo de ahora, pero que uno diga, no, definitivamente yo no me meto en el rollo de tal tema porque me desenfoca o más bien agrego esto otro. O sea, puede haber cosas allí que quitemos y pongamos también. De acuerdo. Ustedes recuerdan cuando les mostré el marco de referencia ADI, que no era un marco secuencial, sino que eran de alguna manera unos círculos que se traslapaban, precisamente por eso, Betty. Porque es posible que estando en la fase de diseño yo diga,
no, yo no alcanzo a hacer esto es muy complicado, me tengo que volver y hacer un ajuste sobre los saberes o sobre la fase de análisis en un momento dado. Y lo haremos. A algunos les tocará devolverse un poquito para hacer ajustes. Entonces recuerden, hacer diseño o hacer pensamiento de currículo no es una cosa secuencial, lineal. O sea, yo voy y vengo. Aquí mismo veíamos que uno tiene que dar varias vueltas ahí alrededor de los saberes, los objetivos y la competencia, hasta que uno dice, bueno, esto ya como que tiene sentido, como que tiene una alineación entre los elementos. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por su tiempo. Espero que hoy haya sido una sesión que nos permita ya empezar a entender las implicaciones de comprometerse con un proceso de diseño curricular, lo que implica hacerlo de manera seria y responsable. Recuerden, estamos avanzando hacia el desarrollo del pensamiento del currículo. Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.